Buenas noches, señoras, señores y jóvenes en general. Hoy día, 31 de octubre del 2004, nuevamente sale al aire este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo. He tenido problemas, ¿no? Por eso es que alguien me ha dicho de que el programa 33 con el 34 eran parecidos. Era porque había tenido dificultades, ¿no?, con la emisión del programa 33. Entonces, con el objeto de que no se hubiera escuchado bien, es que volví. Fue una tautología, una repetición, una reiteración de mi programa. Pero en este caso, también quiero decirles a ustedes con mucho beneplácito de que a lo mejor a partir del próximo sábado, este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, se va a irradiar por las ondas de Radio Máxima en frecuencia modulada FM 95.3 y también en la página web radiomaxima.com.pe. Entonces posiblemente ya este programa salga también en esta emisora Radio Máxima, en donde inclusive se va a poder, o yo voy a poder, absolver cualquier tipo de consulta, sea en derecho constitucional, tributario, penal, civil, comercial, administrativo. Yo les he dicho que soy un abogado que desde el año 1968 hasta hoy día recorto el peruano y voy seleccionándolo por materia en sus tres fuentes del derecho, que son las normas más importantes cuando hay modificación de la Constitución, las normas legislativas, leyes más importantes, o también las normas administrativas, que es una de las fuentes del derecho, o sea, de donde brota, donde se declara el derecho. La otra es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, o por ejemplo las de casación, que hoy día ha venido, o ayer, en gran volumen estas sentencias. Y la última fuente que también yo considero muy importante, la doctrina, o sea, los abogados o las abogadas que tienen un alto nivel de estudios en cada materia del derecho. Entonces yo también recorto sus opiniones, sus pareceres. Inclusive esto que lo hago también se ve en la sentencia de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Esta jurisprudencia se apoyó en varios penalistas, como Roxin, por ejemplo. Bueno, hoy día voy a ocuparme de lo siguiente. Quiero que ustedes, señoras, señores, jóvenes en general, hombres, mujeres, entiendan, comprendan que los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, las campesinas, los pensionistas, hombres o mujeres, los jubilados, que es lo mismo, hombres y mujeres, constituyen la mayoría, no solamente en el Perú, sino en cualquier país del mundo, del orbe, sea Estados Unidos de Norteamérica, sea China, sea Rusia, sea Argentina, sea Canadá, sea Perú. ¿Quiénes son las minorías? Las minorías son los grandes millonarios, los dueños de las empresas mineras, de hidrocarburos, bancarias, financieras, AFP, de medios de comunicación social, como la televisión, la radio, los periódicos. Uno de ellos, Carlos Slim, es el más rico del mundo, tengo acá, con más de 69 mil millones de dólares. Posee una extensísima lista de empresas propias, ¿no?, entre las que se encuentra New York Times, del que es el tercer mayor accionista. Estas gentes colocan en los puestos más importantes a quienes
defienden sus intereses individuales y perciben por ello excelentes remuneraciones, por lo que viven al igual que los inversionistas en lugares exclusivos, donde cuentan con las mejores aguas, los mejores recursos hídricos, los mejores sistemas de alcantarillado, gozan de todo tipo de bienes, por ejemplo, cualquier artefacto de última generación, tienen seguridad personal, tienen todo tipo de atenciones médicas, ¿no? Farmacológicas y los mejores centros de salud. Sus familiares se educan en los mejores centros educativos de primaria, secundaria y estudian en las mejores universidades, inclusive no solamente del país, sino extranjeras. Esta gente de confianza para los inversionistas son los que se encargan de contratar a trabajadores y trabajadoras del segundo nivel, quienes también ganan buenos sueldos. En el tercer nivel están la mayoría de trabajadores o trabajadoras quienes al llegar a cierta edad, 45 o 50 años, por lo general son despedidos. El problema que existe en el mundo entero, y más aún con las crisis que ha habido en los Estados Unidos, una crisis terrible que ha originado un desempleo, unos despidos terribles. En España, muchos han migrado al Perú, muchos peruanos, porque no había trabajo. Entonces, es un problema para estas personas que cesan a los 45 o 50 años, no consiguen un nuevo empleo. Y lo que es más desgraciado, lo que es algo letal, mortal, es que no alcanza los 20 años que se exigen para tener acceso a una pensión de jubilación. Y además, por otro lado, le exigen llegar a los 65 años, luego lo cual el anciano o la anciana tiene que iniciar un largo procedimiento de reconocimiento de los años de servicios prestados, en donde el Estado, la ONP por ejemplo, no guarda la documentación correspondiente, lo cual permitiría, por ejemplo, que el procedimiento de reconocimiento de los años de servicio del trabajador o de la trabajadora no sea tan luengo, tan largo, tan extenso, cerca de 10 años o más, porque creo que hay 3 etapas en la ONP. Esto es increíble. Y aparte, les reconocen algunos años. Para ello, el anciano o la anciana tiene que iniciar un reclamo en el ámbito jurisdiccional, judicial, contencioso, administrativo, en donde la ONP contrata abogadas y abogados para sostener lo insostenible, y llegan no solamente a actuar a nivel de primera instancia, no, interponen apelaciones y también recursos de casación, y hay veces hasta van hasta cuestionar el amparo presentado por los trabajadores o trabajadoras que van en busca de una pensión que de alguna manera les mitigue sus pocos años de vida o los años de vida que le tocan vivir en unas condiciones económicas espantosas. El caso es de que los dueños de los medios de comunicación social, que reciben muchísimos millones de dólares por los avisos pagados por las empresas mineras, petroleras, bancarias y FP, para lo cual colocan con muy buenos sueldos a entrevistadores o comentaristas, como el caso del Canal N con Jaime de Altaus, ¿no? O el Canal 2 con Aldo Mariátegui o Mónica Delta, en radioprograma con Raúl Vargas, en El Comercio, no me acuerdo, Juan, no me acuerdo bien el nombre de este tremendo jefe de la página editorial del diario El Comercio. Pero eso sí les digo, nunca, jamás
ninguno de estos entrevistadores o comentaristas hablan a favor de los trabajadores o trabajadoras, de los campesinos o de las campesinas, de los pensionistas, hombres o mujeres. Es más, estos entrevistadores o comentaristas en estos medios de comunicación social, en televisión, en radio y en periódico, hablan que deben de reducirse los beneficios laborales, verdaderamente, porque estos son sobrecostos para los inversionistas, ¿no? Es decir, ellos también señalan que debe protegerse a los inversionistas, porque esas inversiones generan riquezas para todos los peruanos, señoras, señores, y usted joven. Nosotros somos millonarios por estas inversiones mineras, petroleras, AFP. Por ejemplo, consideran que verdaderamente es algo negativo, algo que verdaderamente produce algo en contra de la riqueza de los peruanos, que se detenga la inversión de Yanacocha en Conga. Al diablo los recursos hídricos, ¿verdad? Esas cuencas hidrográficas tienen que morir, como murió precisamente la laguna Yanacocha. Y esto está y encaja dentro de lo que promueve la fundación creada por Mario Vargas Llosa en España, en donde él promociona que todos los países del mundo deben tener gobiernos liberales, en donde el Estado no debe participar, y si participa debe ser en lo mínimo. Por lo tanto, no debe haber ningún control para defender a la mayoría, que son los trabajadores y trabajadoras, o los que viven, por ejemplo, en Cajamarca, o por ejemplo, los que viven en las comunidades amazónicas, indígenas, etcétera. Entonces, esto que yo les digo es con el objeto que usted, señora, usted, señor, usted, joven, debe considerarse un componente de la mayoría en el Perú, no de las minorías, no de los inversionistas estos que pagan precisamente en los medios de comunicación para sostener que con la inversión que hacen se genera riqueza para todos los peruanos y peruanas. Para eso tienen precisamente a Aldo Mariátegui, al otro que está en Jaime de Altaus, ¿no? Y los demás también. Entonces, de otro lado, hay las encuestadoras que hacen encuestas a quienes le pagan grandes sumas de dinero para este fin, demostrar sus encuestas a favor de quienes les han pagado. Formulan preguntas orientadas a favorecer a quienes les han pagado por las encuestas, ¿no? Y usando un reducido número de personas, por lo general son 2.500 personas. ¿Cuántos somos? 30 millones. Pero utilizan a 1.500 personas a quienes ya saben dónde viven, y por lo que viven ya saben el tipo de respuesta que va a hacer, ¿no? Si le van a formular una pregunta a un empleado, por ejemplo, en Miraflores, que hable, por ejemplo, sobre ¿qué tal le parece si se impide que vengan inversionistas del extranjero? Porque acá hay muchos beneficios laborales, que como esta persona lógicamente tiene un determinado cargo, tiene que dar una respuesta justo adecuada a la inquisición que se le está formulando. Entonces,
estas encuestadoras que en nuestro país, dos de ellas, ¿no? Esa de Saavedra y el otro, no me acuerdo muy bien, Datum creo, han sido procesadas penalmente, precisamente por la delincuencial información que proporcionaban, para lo cual estaban pagadas. Pero yo debo decirles a ustedes, señoras y jóvenes en general, ¿quiénes son los que deciden que sea elegido alguien como presidente de la República, como congresista, como presidente regional, como alcaldes? ¿Acaso son las minorías? ¿Los dueños de estas empresas mineras, de hidrocarburos, de empresas bancarias, financieras, de alimentos? La otra vez salió que las empresas que se dedican a productos alimenticios pagan $4 millones mensuales por la publicidad. Y he visto, por ejemplo, que este gobierno, ¿no?, ha aceptado de que los productos alimenticios tengan, digamos, componentes que van más allá de los límites de la Organización Mundial de la Salud. Ya salió el reglamento así. Para eso precisamente habla Mario Vargas Llosa, que los estados deben ser liberales. El Estado no debe controlar absolutamente nada. Deben dejar hacer, dejar pasar. Entonces, yo les digo, ¿quiénes son los que determinan que alguien sea presidente de la República, sea congresista, sea presidente regional o alcalde? Son ustedes, señoras, son ustedes, señores, son ustedes, jóvenes, hombre o mujer, que constituyen la mayoría en el Perú. No solamente la mayoría en el Perú, sino en todo el mundo. Ustedes que son trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, jubilados, pensionistas, hombres o mujeres, ustedes son los que con su voto, estos 30 millones, de los cuales habrá, ¿cuántos? 500 en el Perú, que son los grandes millonarios, los que tienen la fortuna, quienes colocan a su gente de confianza pagándole excelentes estipendios, remuneraciones. Ya les he dicho los 3 niveles. Y estos se encargan de contratar a los otros. Y estos segundos son los que contratan a los del tercer nivel, que son la mayoría. ¿Acaso estos, que son un mínimo número de ciudadanos, son los que determinan quiénes son los que van a regir los destinos del Perú? No, somos nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, las campesinas, los jubilados, los pensionistas, los que con nuestro voto salieron, aquellos precisamente que dijeron: yo voy a hacer una buena política. La política es el arte de gobernar un país, dictando leyes, haciéndolas cumplir, remediando las necesidades de los habitantes, promoviendo el bien público. ¿Qué cosa es promover el bien público? ¿Acaso de aquellos que son pudientes, que son adinerados? ¡No! Los políticos, o sea, los que dirigen el país, el presidente de la República a través de sus ministros, el presidente del Poder Judicial con sus jueces, el Ministerio Público con el fiscal de la Nación, con sus fiscales. ¿Acaso estos 3 estamentos constitucionales cumplen sus funciones? Ninguno de ellos. Ni el presidente de la República, llámese Alan García Pérez,
delincuencial expresidente que se salvó de ser encarcelado porque buscó, digamos, que concluyese el tiempo de la prescripción para regresar al país, porque habían un dictamen de una fiscal suprema y un juez supremo que determinaban que había cometido varios delitos. Uno, enriquecimiento ilícito por el $1.040.000 que recibió de la empresa del consorcio Tralima, del tren eléctrico. El otro, Fujimori, que no solamente ha matado la teoría del hombre atrás de Roxin precisamente, sino también aceptó haber pagado la compra del canal a Manuel Ulloa, como también a Eduardo Calmel del Solar por la página editorial de Expreso, de los recursos presupuestales de los sistemas de inteligencia de las 3 Fuerzas Armadas, Marina, Aviación, Ejército, y de la Policía Nacional del Perú. Por eso es que le rebajaron la pena de 8 a 6 años, porque él aceptó haber cometido el delito de peculado. Y también Montesinos ha señalado en forma reiterativa, ha repetido esos acertos, esas afirmaciones, que él entregó más de 3 millones a los 4 hijos de Alberto Fujimori para que estudien en las universidades de Estados Unidos de Norteamérica. Algunos de los fiscales de la nación aprista, como son Gladys Echaíz y José Antonio Peláez Barrales, formalizó denuncia penal, porque la única entidad constitucional a la que se encarga formalizar la acción penal, no el Poder Judicial, sino al Ministerio Público, al público, o sea, los fiscales, no lo han hecho. Como no lo está haciendo ahorita también el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, primo hermano de la mentirosa también Nadine Heredia Alarcón, que con su esposo iban a Cajamarca, a varias regiones de Cajamarca para decir: voy a defender el agua que toman nuestros hijos. Tremendo mentiroso, por Dios. Por eso los cajamarquinos y las cajamarquinas, por un derecho de proteger su dignidad, jamás van a aceptar que sus recursos hídricos vayan a ser nuevamente extinguidos, como lo fue la laguna Yanacocha. Entonces, hay como corolario de esto lo siguiente: como son los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, las campesinas, los pensionistas, hombres o mujeres, los que deciden quiénes van a ser cada 5 años el presidente de la República y los congresistas, debe cambiarse, debe modificarse la Constitución para que sean en esas oportunidades de elecciones presidenciales y elecciones de los congresistas, que también sean nombrados los jueces y fiscales supremos, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y particularmente el Contralor General de la República, que con esa ley 24801, cuando era presidente de la República el delincuencial Alan Lubbil Gabriel García Pérez, no la observó de acuerdo con la Constitución de 1979, lo mismo que está ahora en el artículo 108 de la Constitución de 1993, que el presidente, como en cualquier país, puede observar la ley total o parcialmente. ¿Por qué no observó la ley 24801
en donde había la norma que derogó, dejó sin efecto la disposición por medio de la cual el Contralor General de la República, ante indicios razonables, podía levantar el secreto bancario de los funcionarios públicos. O la otra, por ejemplo, que cuando el funcionario servidor público presenta su declaración de rentas y bienes, tiene también que acompañar la declaración de la cónyuge o del cónyuge y la de sus hijos. ¿Se imaginan ustedes si tuviera la prerrogativa, el derecho, la facultad del Contralor General de la República de levantar el secreto bancario, cuántos presidentes de la República estuvieran encarcelados? ¿Cuántos congresistas? ¿Cuántos presidentes regionales? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos fiscales de la nación podían estar encarcelados? Por eso yo les digo en este punto que hay un hombre que sí podía asegurar que estas modificaciones constitucionales, aparte de otras, como el respeto al derecho ambiental, sean verdaderamente cumplidas. Yo creo que ese hombre que ya ha actuado correctamente, me refiero al ex sacerdote Marco Arana. Él creo que podía ser quien cumpla aquello que no ha cumplido ningún presidente de la República, que no ha cumplido ningún congresista, eso sí, salvo algunos, porque no puedo errar, no puedo incurrir en generalización, no, decir que todos, no, hay algunos congresistas. Era Javier Díez-Canseco, ahora lo es Víctor Antés, García Belaúnde. El caso es de que hay una serie de problemas en nuestro país. Particularmente creo que en el caso del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, no ha querido formular, digamos, sus respuestas ante el Congreso de la República, porque eso le puede originar problemas, porque una declaración hecha ante el Congreso le puede originar delito contra la fe pública. Más aún, yo digo, así como esta radio máxima 95.3 FM, en donde también se va a difundir este programa, yo tengo mis fuentes de donde yo el aspecto fáctico, por lo general, o sea, las circunstancias, o sea, los fundamentos de hecho, los encuentro en la República principalmente. Por ahí en el diario 1. También lo encuentro, aunque discrepo en varias cosas con César Hildebrand, pero varias cosas no tienen como báculo, como apoyo, como sustento, la información que logro de Hildebrand en sus 13. De verdad, hay periodistas, por supuesto, que están por encima de él, que son Claudia Cisneros, Gustavo Gorriti, Páez, creo, Ángel Páez, de la República. Hay otro Llovera también, que fue el que encontró en el caso del alcalde Óscar Luis Castañeda Locio, quien acepta a través de esa ironía, ¿no? de esa expresión sarcástica. Si la señora Villarán dice que ella ha hecho el doble de obras que yo, quiere decir que ha robado el doble. O sea, estamos en una posición en donde el que roba no le interesa
decirlo así a voz en cuello: yo robo, así me aceptan, ¿no? Es increíble esto. Por eso también el ministro del Interior, ¿no?, sabe que el presidente de la República tiene un problema de madre mía y haber pagado el testigo. Él ahora es una persona que está procesada penalmente y sin embargo tiene el cargo de ministro del Interior, ¿no? Como el caso de Mayorga, que debió haberse abstenido de acuerdo con el artículo 88, numeral 5, que dice que si el funcionario público ha tenido una relación con un administrado, o sea, la empresa noruega petrolera Interoil, por un tiempo cercano a los 2 años, debió abstenerse. No se ha abstenido. Y con este Congreso que tenemos con ilícitos penales, ¿no?, no hay ningún problema. Sigue siendo ministro de Energía y Minas. Entonces, yo, por ejemplo, acá en la revista República dice lo siguiente, de que está el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo ya no creo, por eso digo que tenemos que modificar la Constitución para que la mayoría de los ciudadanos en nuestro país, los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, agricultores, agricultoras, como quieran llamarle, pensionistas, elijan cada 5 años a los jueces, a los fiscales, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y también que tengan la capacidad de revocar a cualquiera de estos cargos si estos incumplen lo que han prometido en sus promesas electorales. Entonces, acá dice de que el Consejo Nacional de la Magistratura ha abierto 2 procesos disciplinarios contra el fiscal de la Nación a causa de su actuación cuando se empeñaba como fiscal supremo de control interno en 2 casos relacionados con la corrupción en el gobierno regional de Ancash. El caso de la centralita, ¿no?, por las irregularidades cometidas en la investigación seguida a los fiscales que tuvieron precisamente las investigaciones en el caso de centralita, ¿no? Y también cuando él no hablaba la verdad en sus reuniones con Rodolfo Orellana Rengifo. Increíble, ¿no? Y aparte también con un fiscal, Checa Matos. Es increíble que este fiscal no haya concurrido a las citaciones que le ha hecho el Congreso. Esto es inaceptable y debe ser no solamente separado del cargo, sino destituido. La historia, felizmente, ha probado que en el caso de Fujimori, que tenía un gran poder, al final, la mayoría, usted señor, usted señora, trabajador, trabajadora, agricultora, agricultor, campesino, campesina, o pensionista o jubilado, hombre o mujer, usted decidió que Fujimori no siguiera en el poder con sus reclamaciones. Tenemos un reto, un desafío, el de cambiar la Constitución para nombrar a presidente de la República, congresista, presidente regional, alcaldes, jueces, fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a quienes también se les puede revocar si no cumplen con sus funciones. También debo manifestar que la Fiscalía de la Cuarta Fiscalía de Investigación Preparatoria de Bagua ha desestimado tomar en cuenta
unos testimonios que incriminan al hermano del congresista Becerril, de Fuerza Popular. Se llama Wilfredo Becerril. Es decir, en este país, en donde, por ejemplo, al igual que este caso, en donde no funciona el fiscal de la Nación, no funciona el Consejo Nacional de Magistratura, no funciona el Congreso, que son los órganos constitucionales encargados de velar por la aplicación de la Constitución, de la ley. Por ejemplo, acá también en la República leo que un policía blindó a Manuel Burga en la acusación por lavado de activos en la Federación Peruana de Fútbol. Esto se ha publicado el 27 de octubre. Estamos hoy día 31. ¿Ha hecho algo el fiscal de la Nación? De acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 52, teniendo conocimiento, debe actuar. Y para él no hay ningún problema. Pero creo que tiene unas dificultades deontológicas, éticas, morales, aparte, constitucionales, legales también. También aquí aparece una noticia que debe acusarse al ex fiscal de la Nación, fiscal supremo, José Antonio Peláez Bardales, y a Carlos Ramos Heredia, en el caso del presidente regional César Álvarez. Yo creo sinceramente de que estas elecciones del año 2016 tenemos que formar un movimiento de gente correcta que no esté en ninguno de estos partidos apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, de Perú Más, de Pedro Pablo Kuczynski Godard, que yo les he dicho, ¿no? ¿Cómo es posible que él, habiendo sido presidente 5 años en la empresa del NOR, cuando ha sido ministro de Economía y Finanzas, obstruyó un pago de 1.000 millones a Edelnor? Esto es increíble. Había un conflicto de intereses, ahí sí un conflicto de intereses terrible, que lo establece la misma ley del procedimiento administrativo general, esa que debió haber impulsado, ¿no?, de motu propio, espontáneamente, unilateralmente, a este ministro de Energía y Minas. Increíblemente sigue en el cargo, Eliodoro Mayorga Alba. Entonces, estamos en una situación de inmoralidad que es precisamente el último punto al que me voy a referir. ¿Cómo es posible? Yo no sabía, mejor dicho, si he sabido, no me he dado cuenta, que el señor Curi fue nombrado en el tiempo del delincuencial expresidente Alan Lugo y Gabriel García Pérez. Fuad Curi. Y tiene unos casos terribles, que es donde yo bebo precisamente esta información, en Hildebras, en los tres, de 10 millones en el Ministerio de Defensa por un lado, 397 millones por otro lado, en el Ejército del Perú. Hablo de 7.000 millones. Hablo del gobierno regional de Ancash, 832 millones. Hablo del gobierno regional de Ucayali, 11 millones. En donde inclusive hay una parte que estoy leyendo, en donde dice que Heriberto Benítez dice: presenté en aquella reunión,
presenté en aquella reunión con el Contralor junto con el congresista aprista Wilder Calderón. Fuimos y hablamos de diversos temas. Álvarez ofreció su colaboración. Esto es inaceptable. Él y el anterior Matute aceptaron que una empresa como como el caso de OIM, Organización Internacional de Migraciones, que también le ha servido a Álvarez y a Castañeda, para impedir que la Contraloría no supervise los 1.300 millones que gastó Castañeda como alcalde de Lima, y también utilizó lo mismo César Álvarez, presidente del gobierno regional de Ancash. Entonces tenemos muchos casos por los cuales usted señora, usted señor, usted joven, hombre o mujer, trabajador, trabajadora, agricultor, agricultora, campesina, campesino, jubilado o pensionista, hombre o mujer, debemos formar un movimiento en donde el que lo va a hacer cumplir va a ser el sacerdote Marco Arana, para que en esa constitución se pueda elegir no solamente al presidente de la República, a los congresistas, sino a los jueces, fiscales supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y al Contralor General de la República. Y lo otro, que también se pueda revocar sus cargos. Creo que he llegado al fin del programa y espero que piensen en eso, usted señor, usted señora, usted joven, hombre o mujer. Hasta el próximo programa.